Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Sea por siempre bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora concebida, sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. Ave María, oh Purísima. Ave María, oh Purísima. Ave María, oh Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. ¿Está bien así? Sí, hola. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Jesús está, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta,
Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. María está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Yo voy a serle fiel como tú, María, como tú. Un día como tú, María. Yo voy a serle fiel, yo voy a serle fiel, yo voy a serle fiel, yo voy a serle fiel. Y luego estaré con Él, luego estaré con Él, luego estaré con Él, luego estaré con Él.
Ave María, oh Purísima. sin pecado concebida. Buenas noches, queridos hermanos. Nuestra Santa Misa del día de hoy es en acción de gracias a la Santísima Trinidad, María Auxiliadora, San José, San Juan Bosco, San Miguel Arcángel, San Antonio, Santa Rita de Casia, Rosa Mística, Jesús Misericordioso, San Francisco, San Cayetano. Rezamos por los cumpleaños de Dulce Cielo, Jorge Daniel. Rezamos por el trabajo de la familia Collar Lovera, Alejandro, Wilma, Margarita, Adriana, Mariela, Roberto, Carlos, Cintia, Oscar, Ricardo. Rezamos por la defensa de tesis de Romina Macarem. Rezamos por la presentación de 40 días de Gema Juliana. Rezamos por la salud física y espiritual de Teodora, Segundo, Alba, Diana, Isaac Bautista, Lucía, Johnny, José Santiago, Mauricio Benjamín, Rafaela, Victorina, José, Idalia, Silvio, Mirta, Víctor, Jacinta, Sandra, Mónica, Luis, Carlos, Félix, Denis, Francisca, Joana, Ovidio, Aníbal, Neri Rolando, Rafaela, Rosalina, Mailem, Zadkiel, Aitana, Mafaldo, Rosana, Ángel, Matías, Élida, Marina y familia, Jorgelina y familia, Daisy, David, Norberto, Felipa, Rosana, Mía, Estefanía, Diana. Rezamos por las familias Minela Ferreira, Bogado, Fernández, Noguera Rodríguez, Rodríguez Peña, Villalta Rodríguez, Duarte, Irala, Portillo, Insaurralde, Adorno Villalba, Minela Doldán, Doldán Ábalos. Rezamos por nuestros hermanos difuntos, Anastasio, Padre Pedro Silva, Lorenza, Celso, Petrona, Agustín, Dionisio, Justo, Luciano, Ramón, Derlis, Eleuterio, Emiliano, Mario, Carlos, Juan, José, Eduardo, Estela, Josefina, Cristina, Vicenta, Ricarda, Matilde, Francisco, Ángel, Josefina, Alfonso, Trifona, Florencia, Sixto, Valentín, Antonia, Santiago, Florentina, Clementina, Lorena, Hugo, Francisco, Asunción, Carlos, Elías, Secundina, Germán, Santiago, Juana, Pedro, Víctor, Rubén, Sandra, Ernesto, Bernardina, Miguel, Herminio, Freddy, Antonia, Eusebio, Jorge, Juan, Patrocinio, Benito, Candelaria, Claudia, Graciela, Crispín, Fermín, Daniel, Gerardo, Cándido, Blanca, Marciano, Arsenia, Enrique, y por todas las benditas almas del purgatorio. Hermanos, sean bienvenidos a esta celebración. En el 7º día del novenario, en honor a nuestra Santa Patrona, María Auxilio de los Cristianos, nos vamos acercando poco a poco a nuestra fiesta patronal. Y hoy, el Señor nos invita a mirar nuestro corazón a la luz del lema que nos acompaña, practicar la justicia, tan necesaria en nuestros tiempos. La práctica de la justicia nos lleva a construir el bien común, poniendo la mirada especialmente en los más pequeños y olvidados de la sociedad, porque en ellos está presente Cristo. De manera preferencial, celebremos con fe esta acción de gracias. Cantemos juntos para acompañar la procesión de entrada de los ministros y al Padre Víctor Cabañas, que presidirá la celebración. Me llamaste para caminar la vida contigo. Decidí para siempre seguirte y no ver atrás. Me pusiste una brasa en el pecho y una flecha en el alma. Es difícil ahora vivir si me alejo de ti. Te amaré, Señor,
Te amaré, Señor. Solo encuentro la paz, la alegría muy cerca de ti. Te amaré, Señor. Te amaré, Señor. Solo encuentro la paz, la alegría muy cerca de ti. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva! ¡Viva San Juan Bosco! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Un aplauso para ustedes. Bienvenidos a nuestro séptimo día de este caminar que estamos haciendo y que le dedicamos a nuestra santa patrona María Auxiliadora de los cristianos. Don Bosco decía, ustedes quieren saber lo que son los milagros, pidan a María Auxiliadora y verán lo que son los milagros. Así que, queridos hermanos, nosotros somos, en ese sentido, testigos de muchos milagros. Por eso queremos agradecer el milagro de la vida. En primer lugar, vamos a rezar por Dulce Cielo, que hoy cumpleaños. ¿Dónde está Dulce Cielo? ¿Quién es? ¿Dónde está Dulce Cielo? Ahí está, un fuerte aplauso. Por Dulce Cielo, que agradece hoy un año más de vida. Y también vamos a agradecer el don de la vida. 40 días de Gema Juliana. ¿Dónde está Gema Juliana? 40 días. ¿Dónde va a estar? Ahí está la niñita chiquitita. Un fuerte aplauso también para esta que le traemos y le presentamos aquí ante el Señor. 40 días, la vida, qué hermoso que es. Y aquí está el milagro también que agradecemos, porque hoy ya se encuentra entre nosotros Neri Rolando. ¿Dónde está Neri Rolando? ¿Dónde está Neri? Oh, apoyo violina, bebé. Bueno, un fuerte aplauso para Neri Rolando. Ahí está. Bueno, Estaña es seguridad lleva, y varias veces también fuimos ahí al hospital, a IPS, y aquí también en su casa el cuidado. Y bueno, así es Dios, que actúa y nos devuelve la salud. Pero mucha oración, ¿verdad? Mucha oración. Y así entonces ya le tenemos de nuevo aquí en medio de nuestra comunidad. Ya se está restableciendo. Pero hay que seguir rezando, hay que seguir rezando. Pedir ese milagro al Señor por intercesión de María Auxiliadora. Y también vamos a rezar por la salud de Ovidio, Francisca, Joana, Rafaela y Denis. Y así tenemos muchísimas intenciones que nosotros traemos en nuestro corazón. Y no se olviden que Ñan de Yarañé en este momento está transmitiendo, ¿verdad?, directamente. Y por lo tanto hay muchísimas personas que nos acompañan en el día de hoy. Y más aún porque estamos en el novenario de María Auxiliadora. Todos los días en algún lugar tenemos alguna capilla con ese gran deseo de celebrar también a nuestra Madre, la Auxiliadora de los cristianos. Vamos a rezar de las personas que nos acompañan y que nos están viendo desde la televisión, por la salud de la familia Velázquez, la familia también López Morel, Marina García, y por nuestro hermano difunto Óscar Esteban Gómez. Y todas las intenciones que cada uno de nosotros hoy trae ante el altar. Iniciamos haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado, subió al cielo y ahora nos promete la venida del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Iniciamos nuestra misa. Lo que vamos a hacer es arrodillarnos ante la cruz y vamos a pedirle humildemente perdón al Señor. Primero vamos a hacer un momentito de silencio. En ese silencio cada uno de nosotros mira un poco su compromiso cristiano, en su familia, en su trabajo, en su vida de todos los días, porque necesitamos que el Señor purifique nuestras intenciones, purifique nuestra propia vida, nos purifique de todo lo que es negativo, de las veces que no hemos respondido plenamente a Dios en esta vocación que Él nos ha regalado. Hacemos un momentito de silencio y luego con el canto vamos a expresar nuestro arrepentimiento.
humildes y penitentes, hacemos nuestro canto pidiendo perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nos ponemos de pie. Oración. Dios nuestro, que pusiste a la madre de tu Hijo amado como madre y auxiliadora del pueblo cristiano, y alegrarse con una paz duradera, concede hoy a tu Iglesia vivir bajo su protección. Por Jesucristo nuestro Señor. La liturgia de la palabra de este día nos viene a recordar cuál es el mensaje central de la predicación de Jesús, el amor y la justicia que hayamos hecho o dejado de hacer con los demás. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Este es el ayuno que yo hago, oráculo del Señor. Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos. Compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo. Cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor responderá. Pedirás auxilio y Él dirá: aquí estoy. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan
Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellos a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba preso y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él le responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Io María Auxiliadora. Io San Juan Bosco. Fuerte aplauso para nuestra comunidad. Muy bien, queridos hermanos, qué lindo encontrarnos en este séptimo día de nuestro camino hacia nuestro encuentro, que es verdaderamente nuestra Pascua, porque nosotros tenemos dos grandes misterios en la vida cristiana. ¿Cuáles son? La resurrección y la encarnación. Estos dos son los grandes misterios sobre los cuales gira toda nuestra liturgia, todo el año litúrgico, y lo que repetimos cada año con los ciclos que le llamamos, el ciclo A, B y C, ¿verdad? De diferentes maneras vamos reflexionando sobre este mismo misterio. Todos tenemos un objetivo, y el objetivo es nuestra glorificación. Eso es lo que quiere Dios. Así como entró el pecado por causa de Adán y Eva, así nosotros estamos llamados hoy como comunidad, a quitar ese pecado del mundo. Y entonces es ahí donde aparece, ¿verdad? Dios mismo que entra en nuestra historia, viene a caminar con nosotros. Y ¿cómo tenemos que hacer este camino para poder llegar a la salvación, a nuestra realización, a nuestra planificación? Dios nos puso en este mundo, queridos hermanos, como decía justamente San Juan Bosco, para servir a los demás. Pero este servicio es la estrategia para que nosotros podamos llegar a la glorificación, es decir, a la resurrección, a la felicidad. Es el único camino, queridos hermanos. Si nosotros no nos ponemos al servicio de los demás y seguimos robando a nuestros hermanos, seguimos entrando en la corrupción, etcétera, etcétera, entonces, nañande de provecho y a bebé, nañande de provecho y a la comunidad, nañande de provecho, carruaje y coñande, ¿entiendes? Es un peso que tenemos que llevar lastimosamente. Y ese pues es el pecado, ¿entiendes? Ese es el verdadero pecado. Carruaje y coñan de ahí, entonces la sociedad
tiene que estar sufriendo y llevando adelante ese peso inmenso de una sociedad que, bueno, de a poco, pues, oye, esa PA, oye, esa cuá, y entonces comenzamos, procuramos, nos ponemos en campaña a ver si nos convertimos, si escuchamos esa palabra de Dios. Y ahí es donde viene y entra esto que nosotros celebramos hoy en este 7º día del novenario, de María, ¿qué? María. Ahí está. Esa es la palabra clave, queridos hermanos. Esta es la advocación que nosotros estamos hoy recitando, recordando, pidiendo, rezando, porque en primer lugar Dios es el que se hace auxilio, ¿verdad? En realidad la figura de nuestra madre, el auxilio, decimos luego en la oración, ¿verdad?, que hizo San Juan Bosco, dedicado a María Auxiliadora, el auxilio del Señor. Está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, es decir, toda la fuerza de Dios, pero que proviene por medio de esa encarnación. Y para nosotros María, como auxiliadora, es la que nos protege, nos ayuda, nos auxilia, pero como el elemento fundamental para que nosotros lleguemos a nuestro objetivo. Entonces, modelo para nosotros por una parte, pero al mismo tiempo sabemos que es presencia de Dios mismo que nos ayuda a llegar a nuestro objetivo. Así que ya estamos en este 7º día de nuestro caminar, de nuestra vida del novenario, en la vida aquí de nuestra comunidad, de nuestra capilla. Oye, Shamara, yo no sé si verdaderamente aquí esta comunidad nosotros somos auxiliadores, porque esa sería nuestra vocación aquí, si se llama esta comunidad dedicada a María Auxiliadora, ¿verdad? Porque cada comunidad le tiene que dar culto a su santo, evidentemente, eso es número 1, number 1, pero no se tiene que quedar ahí, sino que tiene que imitar esas características esenciales. Siempre es 24, justo va a coincidir con qué cosa, con el domingo de Pentecostés. Es decir, para nosotros, ¿qué va a ser ese Pentecostés? El Paracletos, el Paráclito, justamente en griego quiere decir ese que te ayuda, que está a tu lado. Justamente coincidir con esta imagen tan linda de Dios por medio de nuestra Madre que nos auxilia, nos ayuda, nos pasa la mano. Y nosotros somos los auxiliadores. El domingo pasado celebramos la ascensión de Jesús al cielo y nuestra teología, nuestra reflexión litúrgica, catequética desde la Biblia nos decía que Jesús sube al cielo, según San Lucas, que él es el que escribe, el único que escribe sobre la ascensión al final de su evangelio, capítulo 24, y luego vuelve a repetir en su segundo tomo, que es Hechos de los Apóstoles. Y ahí son los dos lugares donde nos habla directamente de la ascensión de Jesús, que se despide de nosotros. Pero ¿por qué Lucas está preocupado y lo escribe y dice ahí, les reunió a todos sus discípulos, se fue al monte, el lugar donde está Dios, y desde ahí dice que él comenzó a elevarse y volvió
al cielo. Porque en la concepción bíblica, recuerden, el cielo es el lugar de los dioses. La tierra, Eres, ¿verdad?, es el lugar de los hombres, nosotros. Y el Sheol es el lugar de los muertos. Esta es la división bíblica. Pero entonces, ahora Dios vuelve al reino, a la gloria, también para que nosotros seamos glorificados. Pero mientras tanto, nos está diciendo, ¿saben qué? Bye bye. Sheya Hama, pero haga malo hañandela ya. Es decir, que nosotros somos ahora los auxiliadores de los hermanos, de la comunidad, de los cristianos y también de los no cristianos. Tenemos que ser los ayudadores. Entonces me ñandera visa vejina, pero lleva. Pero peanaña de ña genduana, allá echana, eva lo que contemea una becera visa, que es lo que necesitamos dentro de nuestra comunidad. Y desde ahí vamos a poder ayudar y ser auxiliadores. Bueno, eso fue lo que el domingo, ¿verdad? Y ahora todos estamos reflexionando, pero recuerden lo que Jesús decía, yo me voy, pero no los dejo solos. Les voy a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Apea entonces, justamente en el griego, en la Biblia, aparece con la palabra paracletos, el paráclito, donde ya traducido de castellano, es decir, prácticamente copiamos la misma palabra griega y lo transformamos en castellano, paráclito, ya es ñande. Pero para entender mejor en nuestro verdadero idioma, es decir, es el auxilio, es el que está a nuestro lado, es el que nos va a pasar la mano en ese momento de lucha, en ese momento de enfermedad, en ese momento de desánimo que podemos encontrar. En fin, todas las situaciones de la vida en las que nosotros nos encontramos es ahí donde está el paráclito. Y eso nosotros le llamamos Espíritu Santo. Y a eso le llamamos entonces hoy nosotros, que justamente este año, como le estaba diciendo, coincide con el 24 de mayo, que es el auxilio de Dios, que viene. Pero hasta como diríamos que la presencia del Espíritu Santo, que se hace ayudador, que se hace paráclito, que se hace auxilio, es como que viene a encarnarse ahora en la comunidad. Se encarna en nosotros. Ñandela ya es chacata de Jina. Ñandela ñamo punanita Jina la ñande comunidad. Coanga ñandeña ya pota Jina el reino de Dios. Si nuestra comunidad aquí de María Auxiliadora, y desde aquí, como decía San Juan Bosco también, cuando él tenía esta visión y después el Señor mismo y María Auxiliadora dice que en uno de los sueños se le aparece y le habla de construir el gran santuario de María Auxiliadora, le dice, de aquí saldrá mi gloria. Dice que tenía que estar escrito ahí. Y le muestra el gran templo, el santuario, que después Don Bosco va a comenzar con todo esfuerzo y con toda lucha. Pero no nos referimos simplemente a una construcción material. Como ustedes, por ejemplo, ahora, qué linda que está la capilla. La vende pisocajupa, vende lucajupa y pone forma algo. Fuerte aplauso para esta comunidad que temba apoya, y eso es el fruto, ¿verdad? Pero cuando hablamos de esa construcción del santuario, no se refiere ciertamente a los elementos materiales que adornan y que nos ayudan y que nos hacen celebrar mejor nuestra fe, sino que sobre todo la construcción de nuestra comunidad. La construcción primero de nuestra vida. Porque en la medida en que lleva una construcción para Dios, evidentemente que después vamos a construir poco a poco esa familia donde nos encontramos, ahí se tiene que notar. Anikenala ñañembo bueno guaujina, hañane bueno para el exterior. Gente maoila y bueno en la capilla, gente maoila y bueno a todos los vecinos, ay qué bueno ese muchacho, ay qué bueno ese señor. Jógame. O Apucú y Yargel y lo que sea. ¿Sí o no? Sí, peyente manase. Porque pégalo y coalle mi ñane usted. Ñane bueno, la otro. Ya llevo le. Ay, mira qué lindo. Oye, una la tupa, etc. Añaima hoy año mose jogaina, hola tupa. Bueno, pero en fin, todo la tupa, por lo menos todos en domingo ambas con ajato ni convertía a todos hasta y bueno pepe ahí. ¿Entiendes? Ese quiere decir verdaderamente desde ahora ser ayudadores, ser auxilios.
Esto es lo que el Señor nos pide a nosotros y en esta fiesta. Y como les dije, que ustedes, sobre todo por tener a María Auxiliadora como la patrona de esta comunidad, tenemos que movernos y se tiene que notar. Se tiene que notar que hacemos presencia a la gracia de Dios que siempre está mirando qué es lo que se necesita. Y termino, queridos hermanos, simplemente con ese evangelio que creo que todo el mundo sabe, todos sabemos. Porque aquí el que ayuda verdaderamente, ¿desde dónde va a ayudar? Y ahí te dijo demasiado bien el evangelio. ¿Desde dónde se ayuda al hermano? Se ayuda desde el amor a Dios. Por eso que nuestro primer mandamiento, ya se me peiguaba, va a ver el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué es? ¿Qué es, Naedui? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y después Jesús agrega en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y amar al prójimo como a ti mismo. Bueno, apeágolas ahí añade este Evangelio, capítulo 25 de San Mateo. Porque en el juicio final dice, ñande yara ya pota ñande. Ñande ya de copa y tema el examen final. Ya de cómo ñande pope las preguntas. Yo no sé si ahora parece que ya no estudian más, pero antes yo recuerdo que los muchachos por ahí robaban incluso, no sé, o le pedían o compraban tema de examen, ¿sí o no? Sí, peyente más yo mi, tú ya veas, y me vea. O yo igual tema de examen, o yo igual, a ver qué bolilla me va a tocar, qué examen me va a tocar. Juan, eso me anda por ahí, me voy allá. ¿Qué tal, che? ¿Cómo amaneciste? Muy bien. Ah, muy bien, amaneciste bien, listo. 5 felicitados. Anda nomás ya a tu casa. Pensando en el examen. Bueno, pero en fin. Dañan de educación ahí, Entonces, fíjense, queridos hermanos, es importante. Porque ñande ya recoman la tema de examen. No se ñande en el examen final. Peñande ya en donde veña y metan y una bebé. Ahí, te ñande la pregunta. ¿Qué es lo que verdaderamente hicimos? ¿Cómo vivimos? Y lo hace de una manera muy chanfleada ya eso. Precisamente yo me quita la gol, ya está mundial, veina. Espero que tiene un lindo chanfle, besado y que la gol ya sea campeón mundial. La lleva. Y ahora, ¿con quién jugamos el 12? ¿Con quién vio el partido? Estados Unidos, Dios mío. Es que María Auxilia ahora, ve. Listo, pa. Ya ganaba, vea. Ya pues no por nada. Dale. Con ahí me dice que San Alfaro, ahí me dice que. Bueno. Pero ya lucharon, ya ganaron. Bueno, fíjense, así tiene que ser en nuestra vida, ya de acá, porque el Señor nos va a preguntar y nos va a decir, bueno, vos hiciste esto. Y vos sabés que yo tuve hambre y vos me diste de comer. Viste que somos ayudadores, somos auxilio. Estuve en la cárcel y fuiste a visitarme. Estuve enfermo y fuiste a visitarme. Rolando, obvio, ¿dónde visité? Obvio, bueno, entonces, hoy más la jotada la iba entonces. Bueno, y así. Estuve en la necesidad y te diste cuenta. Estaba en la calle y fuiste capaz de ayudarme. Estaba sin estudio. Ahí ves, ¿verdad? Estoy estudio y yo, con lo que he ganado, lo que sea, entonces ayudé. Visto a un chico que estaba ahí abandonado, lo que sea, y procuré ayudar. O sea, siempre de lo mínimo o de lo máximo, queridos hermanos, que podemos hacer. Y en todas las dimensiones, todas las dimensiones. Aniqueñemos que es solamente un aspecto social, sino que también en el aspecto espiritual, cómo nos ayudamos los unos a los otros, cómo nos pasamos la mano. Ese es el que ayuda, pero con la auxilio. Vamos a saber después en ese momento en que vos estás necesitando. Y a cualquier hora que te llama, pues, dale, ánimo, entusiasmo. Y entonces ya tenemos el examen final, ya tenemos el tema del examen. Así que, ñañe, pues un tema ya preparado, ya en el examen final. Pero miren que después justamente lo que se aplazan en el examen final es porque no estudiaron este tema que el Señor ya nos da desde ahora. ¿Cuál va a ser la pregunta final? Hey, Baiteshuega, la misma cosa le dijo. Que la respuesta, ¿saben qué agrega? Una sola palabrita agrega. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es la palabra que se agrega? Porque igualito, repite que igualito. Muy bien. ¿La palabra? No. ¿Entienden? Tuve hambre y no.
diste de comer. Estuve desnudo y me sacaste la foto. No, no me vestiste. Estuve en la cárcel y no me visitaste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, queridos hermanos, es demasiado importante esto que sepamos nosotros, este camino que el Señor nos pide. Y por eso este evangelio que hoy en este 7º día de nuestro novenario nos presenta el camino de la santidad, es para que nosotros también seamos verdaderos auxiliadores. Así que ya llegó esta peña de sí, lleva María Auxiliadora, para que realice ese verdadero milagro. Porque el verdadero milagro que ahora nosotros pedimos no va a ser simplemente una curación física, o no va a ser simplemente una curación, no sé, de un cáncer. Bueno, puede ser también. Dios puede hacer lo que a Él le plazca según su voluntad. Pero eso sí, algo que el Señor quiere y el verdadero milagro que Dios quiere hacer, ¿cuál es? La conversión de nuestro corazón. Vamos a repetir. ¿Qué cosa quiere Dios? La conversión de nuestro corazón. Pea ñande yara y potá. Ñande añetete lleva con anga ya es si ñande yara. Si aguatata jatandera pueri. Ay, cuama are, coma la tema de examen. Nay cote eima con anga copiaba veis porque shema oí ay cua. Peya ya anga peña de ya no debe, de ponemos. Hay copiatín. Upebe ore yapo donde yapoy. Porque ahí vamos a ir con las manos ahí tañan de bueno. Y pues somilan de poña mañami. Hamba, él ya es el cuabota upebe peña de ya no debe. ¿Será que va a ser una mano vacía, sin obras? Una mano que prácticamente fue indiferente a los que necesitaban. ¿O será que va a ser una mano que va a estar cerrada ahí? ¿Por qué? Y porque no se va a atrever a abrir porque robó al pueblo, robó a la gente. Y ya no va a tener mucha vergüenza de abrir, porque imondajaitereína fue demasiado corrupto. Entonces ya, oye, ¿a dónde me ve? No me diste de comer, no me vestiste. Entonces vamos a pedir a María Auxiliadora que verdaderamente llegue. De corazón. Y ahora tenemos el tiempo, todos nosotros que estamos aquí, tenemos ese tiempo tan lindo. Y desde la experiencia siempre del dolor, porque hoy agradecemos la salud de muchas personas, especialmente ya que está aquí con nosotros Rolando, sobre todo Neri, ¿verdad? Agradeces vos la vida, ¿verdad, Rolando? Lo que vos pasaste ahí y cómo te veíamos también en el hospital. Y ustedes también sabían muy bien, ¿verdad? Cómo hemos rezado y lo que hemos visto y vivido también, como hermanos y comunidad. Gran testimonio de vida de la comunidad. Y ese es el gran milagro de Dios para con nosotros. Y sobre todo para con la familia, ¿verdad? Porque yo sé muy bien ahí la esposa cómo estaba todo el tiempo, ¿verdad? Y los hijos también. Y después toda la comunidad aquí que siempre la acompañaban. Así es que vamos a agradecer el don de la vida. Y ese es el verdadero milagro. Eso es el ayudarnos. Se dan cuenta que es una ayuda no solamente material, que también hubo ayuda material, ¿verdad? Sino que también la ayuda espiritual. El estar al lado en los momentos lindos y en los momentos difíciles. Así es que agradecemos a María Auxiliadora y agradecemos también el don de la vida. Que así sea. Y viva María Auxiliadora. Viva María Auxiliadora. Y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso para todos ustedes. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a presentar nuestras intenciones. Por la Iglesia, para que siguiendo el ejemplo de Jesús, sea siempre signo de justicia y de misericordia, enseñándonos a servir con un corazón generoso, oremos al Señor. Por nuestros gobernantes y los responsables de impartir la justicia, para que ejerzan su autoridad y su poder con responsabilidad y transparencia, priorizando el bienestar de todos, oremos al Señor. Por los más pobres y vulnerables, para que descubramos en ellos el rostro sufriente de Cristo
y les manifestemos nuestro amor y nuestra ayuda, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad, para que el Señor nos conceda un corazón justo y misericordioso, a ejemplo suyo, y de nuestra Santa Patrona, María Auxilio de los Cristianos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente por quienes sirvieron a esta comunidad a lo largo de los años, para que el Señor los reciba en su reino, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir y vamos a rezar especialmente hoy por Dulce Cielo, que agradece un año más de vida, también por los 40 días de Gema Juliana y también agradeciendo la salud de Nerio, Rolando, Ovidio, Francisca, Joana, Rafaela y Denis, aquí de nuestra comunidad. Y por la salud también de la familia Velázquez, la familia López Morel, desde Atirá, Marina García, y por nuestro hermano difunto también, a quien lo recordamos, Óscar Esteban Gómez. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Presentemos a Dios los frutos de nuestro trabajo, representados en el pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Junto con ellos, presentamos nuestro sincero propósito de estar atento a las necesidades de nuestros hermanos. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Hoy te presento, Señor, el pan y el vino, mi esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de alabanza al celebrar con alegría la conmemoración de la madre de tu Hijo, y te pedimos, con su auxilio materno, experimentar tu ayuda en todas las necesidades, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has constituido a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, como Madre y auxiliadora del pueblo cristiano, para que bajo su protección participe valientemente en el combate de la fe, persevere con fidelidad en la enseñanza de los apóstoles y camine seguro entre las dificultades del mundo hasta alcanzar gozoso la Jerusalén del cielo. Por eso, Señor, con todos los ángeles te aclamamos ahora y por siempre, cantando a una sola voz. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, Él mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te agradecemos, Señor, y rezamos especialmente hoy por Dulce Cielo, un año más de vida, en la presentación de los 40 días de Gema Juliana, y también agradeciéndote por la salud de Neri Rolando, Ovidio, Francisca, Joana, Rafaela, Denis. También te agradecemos por todos los que en este momento nos acompañan a través de nuestro primer canal católico, Ñande Yarañe, en las intenciones de la salud de la familia Velázquez, familia López Morel, desde Atirá, Marina García. También recordamos a nuestros hermanos difuntos, Óscar, Esteban Gómez. Y de todos los que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Recibir el cuerpo de Cristo nos compromete a compartir con los más desposeídos, actuando con justicia, amor y paz. Con fe y con el corazón debidamente preparado, nos acercamos a comulgar. Comunión espiritual. Creo, Jesús, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Gracias, mi Dios. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame. Y mándame ir a ti,
para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de rodillas ante nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Hacemos un momentito de silencio donde cada uno de nosotros pedimos aquella gracia, como decía San Juan Bosco. Aquí tenemos justamente la reliquia de primer grado de nuestro santo, gran propagador de la devoción de María Auxiliadora, San Juan Bosco, padre y maestro de los jóvenes. Él decía, ¿quieren ver los milagros? Pidan a María Auxiliadora y sabrán los que son los milagros. Cada uno entonces piensa y pide ese milagro que necesita, comenzando, como decíamos, con la conversión de nuestro propio corazón. Oración a María Auxiliadora compuesta por San Juan Bosco. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. María, auxilio de los cristianos. Señor, escucha nuestra oración. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María, la Madre de Dios, para ser digna morada de tu Hijo, al recordarla con alegría, líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María, auxiliadora de los cristianos. María, auxiliadora de los cristianos. María, auxiliadora de los cristianos. ¡Viva María Auxiliadora! Fuerte aplauso para el Señor. Bueno, nos sentamos y escuchamos las indicaciones de nuestra comunidad. Unos pequeños avisos para poder, en primer lugar, darle gracias a Dios por estos días de novenario que tuvimos con la presencia de toda la comunidad y también de las capillas vecinas. Agradecer especialmente ahora a la parroquia Santa María de la Merced, que nos acompaña con su coro, y también hay algunas personas, creo que la coordinadora también presente acá, que nos acompañan. Un fuerte aplauso para ellos. Muchísimas gracias, Juanjo, por tu presencia, por venir a animarnos esta Santa Eucaristía de hoy. También al grupo de Familia Misionera, que hoy también nos está acompañando. Muchísimas gracias. Y a toda la comunidad presente que siempre nos están acompañando todos los días, y por favor sigan haciendo extensivo esta invitación para que verdaderamente vivamos una fiesta, que hagamos una gran fiesta a nuestra Madre durante todo el novenario, así como lo estamos haciendo ya. También agradecer a Ñandeyara Ñe'e, que en este momento está transmitiendo a toda la feligresía de Ñandeyara Ñe'e, que muchos desde su casa nos acompañan, y a través de ellos también nuestra capilla es muy conocida porque siempre nos está acompañando este canal, y te agradecemos infinitamente porque siempre nos acompañás, y que sigas con este gran proyecto que tenés, que siga adelante porque nada es fácil para ir remando y llevar esta evangelización a través de
de las redes y a través del canal. Muchísimas gracias y éxitos siempre, país. Reza también por nosotros para que nosotros también podamos seguir perseverando. Y queremos hacerte presente, país, si es que puedes pasar acá. Queremos darte un pequeño presente en nombre de la comunidad, en agradecimiento de que siempre nos estás acompañando. La hermana Viviana te va a entregar. Ahí en la entrada también tenemos una alcancía que pusimos para que todos aquellos que puedan donar, dar su aporte para poder ofrecerle un lindo adorno a nuestra madre. Es para comprar flores. Entonces, si es que pueden dar su aporte, también tenemos la alcancía de Ñandeyarañe para poder colaborar también y también para que ellos puedan también así poder solventar tantos gastos que tiene, ¿verdad? Porque todos sabemos que un canal tiene muchísimos gastos y es un pequeño aporte también que podemos dar al término de la misa. Ahí está la hermana Amada con su alcancía, no pasen de largo. Dejen ahí también su pequeño aporte. Y bueno, entonces mañana seguimos con nuestro novenario, que va a ser mañana, es jueves 21 de mayo, que va a ser el 8º día. El tema va a ser comprometerse en la vida comunitaria. La Santa Eucaristía a las 19 horas y va a presidir el padre Florentín Melgarejo. Entonces le esperamos nuevamente mañana a todos para que podamos compartir. También pedimos la colaboración de aquellas personas que siempre están haciendo llegar su aporte para la chocolatada del día sábado, que vamos a ofrecerle a los niños de la comunidad, y a los que no son de la comunidad también pueden venir para poder compartir con nuestra comunidad. A las 16 horas va a ser nuestra chocolatada. Hagan también extensivo la invitación y también pedir la colaboración a los vecinos y familiares. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Bueno, yo primero les agradezco el regalo, ¿verdad? Y por ahí tenéis, antes de poner la vende directa, la vende indirecta, la vende reloj, lleva. Bueno, es muy importante eso. Pero, sobre todo lo que Techi decía, Ñandeyarañe está cumpliendo 4 años de transmisión ininterrumpida. Hace 4 años que comenzamos. Y en abril cumplimos 4 años. Y vamos a hacer nuestro almuerzo justamente para poder mantener también nuestro canal, porque esto necesitamos el apoyo. Siempre lo estamos recibiendo el apoyo, pero ahora estamos necesitando un poquitito más. Así que vamos a hacer un almuerzo el 12 de junio, que es viernes, feriado nacional. Entonces ya almorzaba y teta, bella ya porque Paraguay ganata ese 12 de junio. Lleva. Por eso va a ser la noche. Así que primero, ñañe en tonaimita al mediodía. A las 11 vamos a comenzar con la misa y al mediodía, entonces, después vamos a hacer el almuerzo. Y todito los que están aquí tenemos que irnos porque va a ser aquí en el Yacht y Golf Club. ¿Está? En el salón, gran salón le llaman, ese que está ahí detrás de las canchas de tenis. Ahí, porque se volvió a rehabilitar eso, está hermosísimo. Y vamos a inaugurar con ese almuerzo. Entonces ya estamos preparando, así que les pido que ustedes también me ayuden para poder vender. Cuanto más podamos participar, va a ser mejor también ese 12 de junio, que es un viernes y es feriado nacional. Bueno, y Techi dijo, para dejar ahí está nuestra alcancía, Ñandeyarañe. Ella habló de su pequeño aporte. Ya está su gran aporte.
Bueno, pero yo siempre digo, es como la viuda del Evangelio, la viudita, ¿se acuerdan? A Pealomo rendía, y yo les puedo decir que es así, ¿verdad? Porque en todas partes donde vamos, siempre esa colaboración rinde. Y porque cuando se da de corazón, eso hace que las cosas también funcionen. Y por eso es que yo pienso que la evangelización sigue todavía. Nosotros cuando hace 4 años pensamos y dijimos, ¿comenzamos o no comenzamos? Porque la idea ya había surgido cuando yo era párroco justamente aquí, en Santa María de la Merced, ¿verdad? Cuando estaba ahí comenzábamos a pensar en tener un canal de televisión. Pero después por las cosas uno también va cambiando historia y después se dieron mejor las cosas ya estando en otra comunidad y desde ahí ya pudimos comenzar y eso es lo más lindo. Y hasta hoy de una manera ininterrumpida esta evangelización. Y lo que más me entusiasma siempre cada día es que cuando recorro hospitales o donde sea donde me voy, siempre veo y la gente lo primero que te agradece es el hecho de que por fin ya agregó la BTI canal católico que pueda transmitir 24 horas, sobre todo para los enfermos y para los ancianos, en primer lugar. Pero después todos los otros también, porque ahí tenemos para los niños, tenemos la catequesis para los niños, para los jóvenes, para los adultos, experiencias maravillosas, experiencias de oración, experiencias de fe, y todo lo que significa transmitir la fe. Por eso, bajo este versículo tan importante, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, ¿verdad? Que dice, ay de mí si no evangelizara. Y esto es lo que queremos también. Y por eso el auxilio de nuestra Madre Auxiliadora, porque el canal Ñandeyarañe hemos puesto bajo la protección de María Auxiliadora. Y entonces agradecemos siempre su protección y también para nosotros es por eso una gran fiesta para nuestro canal, porque siempre nos protege, nos anima y nos ayuda también, nos auxilia para que sigamos adelante. Muy bien, vamos a ponernos de pie. Vamos a concluir nuestra Eucaristía con esta oración final. Padre, después de recibir el sacramento celestial y confiando en el auxilio de la Santísima Virgen María, bajo la advocación de auxiliadora de los cristianos, te pedimos que libres de pecado nos revistamos de Jesucristo, autor de la nueva humanidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Bueno, y como tenemos aquí, ¿qué iba a decir? La presentación del niño. Que venga aquí adelante, por favor. Vamos a presentarle pues, a este niño. Un fuerte aplauso ahí para la familia. ¿Dónde va a estar? Tráiganle que el bebé. Ahí está. Vamos a presentarle un poco. los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Si los cumples con Cristo, doblemente
Bueno, ya di la bendición final, ¿verdad? Entonces, ahora al final, como tenemos aquí la reliquia de primer grado de San Juan Bosco, así es lo que quieran darle un beso a esa reliquia, o si quieren su rosario, o si tienen alguna medallita o lo que sea, quieren tocar esta reliquia de primer grado, porque hay 3 clases, ¿verdad? Primer grado, segundo grado y tercer grado. Primer grado es cuando es parte del cuerpo del santo. Su piel, su carne, su hueso, lo que sea, del cuerpo del santo, su cabello, lo que sea. Este es de primer grado, esta es la piel de la mano de San Juan Bosco. Después hay de segundo grado, eso es lo que él usó, por ejemplo, sotana, cualquier cosa que usó el santo, ese es reliquia de segundo grado. Y reliquia de tercer grado, ustedes hoy pueden tener cualquier rosario, objeto religioso que ustedes tengan, y al tocar por la reliquia de primer grado, se convierte ese objeto religioso en reliquia de tercer grado. Bueno, eso es lo que nos enseña la iglesia. Así que yo me voy a poner ahí delante, y los que quieran o le puedan dar un besito, tocar, o si no, pueden también traer sus objetos religiosos y tocar esta reliquia de primer grado. Y bueno, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Cristo, y viva María Auxiliadora, y un fuerte aplauso para todos ustedes. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. tómame en tus brazos y hazme en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre María, madre María, madre, madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a